Hola, buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde se estén conectando. Mi nombre es Richard Pinargote Rodríguez, soy un médico imagenólogo, miembro de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí y también docente de la Escuela de Medicina de la Universidad Laica Cairo Alfaro. Siendo hoy día viernes 16 de octubre del 2020, la hora local en la ciudad de Puerto Viejo, Ecuador, 20 horas 7 minutos. Estamos iniciando este video que lo llevamos adelante desde mediados de marzo con la intención de traerles información en relación o en mención con el COVID-19, con el SARS-CoV tipo 2, con la cuarentena y la pandemia. Siempre empezamos estos videos enviando un afectuoso saludo a todas las personas que se encuentran convaleciendo con algún tipo de problema, ya sea relacionado con COVID-19 o con algún otro tipo de causa. Obviamente que aquellas personas que están padeciendo por COVID-19 y entendemos la angustia que puede sentirse, sobre todo por todo lo mediático que representa el problema, con mucha mejor energía para todo ese tipo de personas y que puedan sobrellevar y de una u otra manera salir adelante de este inconveniente de su salud. Y llegamos también con un abrazo de solidaridad a aquella persona o grupo de personas o familias que lastimosamente han tenido que ver partir a uno de sus miembros o quizás a muchos de ellos, sea por COVID-19 o por cualquier otro tipo de causa. Dentro del contexto de lo que se vive la pandemia, es indudable que esa ausencia de esa persona, de ese ser querido, es mucho más sentida que en otras condiciones. Así que permítanos llegar con este abrazo de solidaridad. Hoy día empezamos ya directamente el video haciendo una pequeña estadística de lo que menciona el Ministerio de Salud Pública que tenemos. Y bueno, es un cuadro que la verdad cada vez nos llega un poquito más a herir la susceptibilidad desde el punto de vista académico, porque creemos que el sesgo de información que se mantiene en este tipo de cuadros que maneja el Ministerio de Salud Pública y el COE hace que de pronto se toman decisiones inadecuadas, decisiones desacertadas, y eso influye que al día de hoy nos diga la estadística del Ministerio de Salud Pública que en Ecuador tenemos 151.659 contagiados y tenemos 12.357 fallecidos. Esta estadística, si nosotros lo podemos observar en el macro de evolución, uno pensaría que las cosas en Ecuador están marchando relativamente bien, porque el crecimiento numérico de casos positivos que se da día a día no es tan significativo si lo comparamos con el mismo Ecuador en las primeras semanas o meses, o incluso con otros países donde está llegando realmente una segunda oleada, sobre todo en Europa. Y les digo por qué es lamentable e hiriente este tipo de cuadros, porque no representan una realidad como tal. En el momento en que este país ni siquiera hemos llegado a los estándares de Sudamérica en cuanto al número necesario y requerido por 100.000 habitantes de la cantidad de pruebas, ¿sí? Y mientras esta información, o al menos la cantidad de pruebas evidenciadas estén sujetas a una validación y pueda uno claramente tener acceso a ellas, hasta ese momento nosotros no tendremos una cuantificación certera. Voy a hablar de lo que pasa en el mundo y luego voy a tocar este tema porque tengo una información que me parece bastante interesante sobre ello. A nivel mundial, ya lastimosamente hemos superado la cifra o estamos tocando la cifra de los 40 millones de personas contagiadas y más de 1.100.000 personas fallecidas reconocidas por el COVID-19. En ese sentido, ya Estados Unidos superó los 8 millones de contagios. Está en primer puesto Brasil con más de, la India con más de 7.300.000 está en segundo, Brasil con más de 5.100.000 tercero, Rusia con más de 1.300.000 cuarto. Y miren lo que ocurre aquí, un país que creció mucho por todos los casos que han ocurrido en el último mes, sobre todo, que es Argentina, ya se encuentra en quinto puesto con más de 949.000. En el puesto 6 y 7 está Colombia y España. España que ha tenido un repunte considerable, y aquí viene también acechando mucho un país que se llama Francia, que está en octavo puesto con 876.000 casos, superando a Perú que está en noveno con 859.000. México ha descendido al puesto número 10. De una u otra manera habla de que la aceleración que tenían ellos se ha frenado de una manera al menos interesante, versus a países como Francia y España, que están ellos sí teniendo una cantidad de casos muy significativos
e incluso también otros países como Italia y Alemania, y se está hablando en Europa de una segunda oleada, ¿sí? Bueno, entonces hasta México, que estamos en el país número 10, son el top 10 de los países con la mayor cantidad de casos. Luego tenemos a Sudáfrica, puesto 11, Reino Unido 12, Irán 13, Chile 14, Irak 15, Italia 16, Bangladesh 17, Alemania 18, Indonesia 19, Filipinas 20, Turquía 21, Arabia Saudita 22, Pakistán en el puesto 23, Israel en el 24, Ucrania en el 25, Holanda en el 26, Canadá en el 27, Bélgica en el 28, Rumania en el 29, Marruecos en el 30. Aquí estaría Chechenia en el 31, Polonia en el 32, Ecuador en el 33, Bolivia en el 34, Qatar en el 35, Nepal en el 36, Panamá en el 37, República Dominicana en el 38, Kuwait en el 39 y Emiratos Árabes Unidos en el 40. En este lugar, ya más o menos para tener una idea, China ya ha sido desplazada por Portugal, Costa Rica, Japón, y ha pasado a ser o está por encima del puesto 45 de los países que tienen mayor cantidad de casos. O sea, lo que ha ocurrido en China, la verdad, es digno de apreciarlo, de emularlo, ¿sí? Y de ser posible también tomar las consideraciones. Y nuevamente, ¿en qué se basa la respuesta china tan importante? En testear a la mayor cantidad de gente, en tener testeos adecuados, porque ahora yo podría tener un sinnúmero de pruebas y probablemente me están dando falsos negativos, o sea, pruebas de personas que salen negativas y de pronto se hacen un hisopado y ya salen positivas, y eso también repercute en la estadística que yo pueda dar, y encima también repercute en las condiciones que yo tengo que dar a mi paciente que sale positivo, porque si bien es cierto el 80% de ellos no va a tener mayor problema, pero de ese 20% que pudiera tener problema, yo tengo que tener las alertas adecuadas. Hablando en la cuestión de mortalidad o letalidad, para ser específicos, el número de casos de personas que fallecen directamente como consecuencia del problema, cuando en Estados Unidos superaron los 8 millones, había más de 218.000 casos de pacientes afectados. La India, con más de 7.300.000, tiene 112.161. Brasil, con más de 5.169.000, tiene 152.460. Rusia, con más de 1.300.000, tiene 23.580. Argentina, que ya superó los 965.000, tiene 25.723. Colombia, con 945.000, tiene 28.616. Lo metemos en este rango a España porque ha tenido un repunte, y con más de 908.000 tiene 33.413. Perú, con más de 859.000, tiene 33.577. México, con más de 834.000, tiene 85.285. Esto es lamentable por el número. Chile, con más de 488.000, tiene 13.529. Ecuador, con en teoría 151.000 o 152.000 casi, tenemos 12.357 en teoría. O sea, tenemos casi el mismo número de fallecidos, teniendo la tercera o cuarta parte de los pacientes que tiene Chile. Son las cuestiones anecdóticas. Bolivia, que tiene 139.000, tiene 8.407. Panamá tiene 123.000, tiene 2.546, que ya superó a República Dominicana, que tiene 120.000 y tiene 2.192. Y aquí vienen los países que de una u otra manera, al menos en su tasa de letalidad, está mucho mejor. Estamos hablando de Costa Rica con 1.168, Paraguay con 1.155, Venezuela con 710, Nicaragua con 154, Cuba con 124 y Uruguay con 51. Al menos estos últimos países uno podría considerar que ya están en una meseta, y en estos países sería hasta lógico entender que ellos pasen a una relativa normalidad en ciertas cosas. No lo que está ocurriendo acá en Ecuador, que nos mandan a una relativa normalidad pese a todo lo que está desencadenándose en cuanto al número de casos. Y aquella persona que le diga que el número de casos ha disminuido, le miente de una forma descarada, ¿sí? En las últimas 2 semanas el número de casos se ha acentuado. Incluso dentro de la parte médica, el número de casos podríamos garantizarles que ha aumentado de una forma considerable, ¿sí? Así que hay que tener presente aquello. Y miren, tanto es así de lo que yo hablo de la letalidad,
que en una publicación oficial que habla de la tasa de excesos de fallecidos por millón de habitantes durante el 2020, no tienen, o sea, no se identifican como COVID-19, solo habla del número exagerado de muertes que están fuera de la cuantificación normal. Perú tiene una cifra de 2.429. Y en segundo puesto, si hablamos a nivel mundial por si acaso, se encuentra Ecuador con 2.090. Sí, o sea, esa es la tasa por sobre millón de habitantes. Entonces, en 10 millones de habitantes estamos hablando de 20.900. Y si tomamos en cuenta que somos 17 millones, estamos hablando de la cifra que siempre mencionamos de más de 30.000 casos. Se especula que son entre 35.000 hasta tocando los 40.000 casos de fallecidos en exceso, que probablemente sí tienen que ver un gran porcentaje de estos en COVID-19. Entonces, eso tenemos que tenerlo presente. Solo para que tengan como ejemplo, Estados Unidos tiene una tasa de 824. Países Bajos, que incluye a Holanda obviamente, tiene 604. Suecia tiene 564, Rusia 476, Francia 408 y vuelvo a repetir, Ecuador 2090. Entonces, cuando uno ve las cifras reales, y esto se publica en el exterior, acá hay no sé si es miedo terrorífico, que yo más bien creería que es una complacencia de los medios para no entrar en una asintonía con el gobierno y no publican las cosas como son. Pero la realidad es que no ha descendido el problema, no ha descendido, lo tenemos allí. Y a pesar de que ya estamos viendo soluciones que se llaman vacunas, mientras no tengamos la garantía de que al menos nuestro 70% de la población de Ecuador, que estamos hablando de 10 millones de habitantes, o se hayan infectado o tengan vacunación, no podríamos bajar las armas, no podríamos bajar las defensas. Eso es importante que tenía que mencionarse y bueno, y por eso es que lo hemos comentado. Lo que tiene que ver también a esta escalada o segunda ola que se habla en Europa, miren lo que se publica el día de hoy. La Sanidad, que sería el Ministerio de Salud Pública en España, comunica que la cifra más alta de diagnóstico de la epidemia en España ha sido la que se ha dado últimamente, con 15.186 nuevos casos. España ha superado por primera vez los 15.000 positivos por coronavirus en un solo día y el Ministerio de Sanidad ha notificado también 222 fallecidos. Aunque la tendencia de las últimas semanas era a la baja, ya se advirtió el día jueves por medio de Fernando Simón, que es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que es posible que se entre a una meseta, una estabilización previa, y tras ello la curva vuelva a subir, porque la gente baja la defensa, la gente se confía. Entonces, esto es lo que está ocurriendo en España. Y hay zonas en España donde ha sido mucho más evidente aquello, sobre todo la zona que tiene que ver con Navarra, donde la incidencia ha sido la mayor, hablando de la media de toda España. Pero España no ha sido el único país en este sentido, también ha ocurrido lo mismo a nivel de Francia, y tanto es así que algunas zonas autónomas españolas y algunas medidas que se están empleando en Francia tienen que ver con la limitación de los vehículos y la limitación de las personas. Así que estas restricciones que se han dado nuevamente tienen que ver con lo que se está denominando una segunda oleada. El único punto medio positivo, por llamarlo de alguna manera, es que la tasa de letalidad es considerablemente menor la que tengo ahora versus a la que yo tenía en los meses de marzo-abril. Significa que de una otra forma estamos agarrándole cierto pulso al problema al problema como tal y a los pacientes sabiendo cómo manejarlos, pero esto no sería nada interesante en la medida de que yo tenga saturados los hospitales, porque si yo tengo saturados los hospitales, la respuesta que yo pueda dar va a seguir siendo ineficiente. En ese sentido, es más entendible que las personas que se contagien ahora tendrán una mejor manera de evolucionarlos y llevarlos adelante su problema en la medida también que pueda yo tener donde hacerlo, o sea, tenga respuesta médica, tenga respuesta hospitalaria y tenga respuesta farmacológica a la mano para que esa persona pueda proveerse. Así que este dato específicamente que tiene que ver con España, a mí me parece muy interesante porque lo que ocurre en Europa, y nuevamente si ustedes hacen un poquito de memoria y trasladémonos al mes de abril,
trasladémonos al mes de marzo, veamos lo que vino ocurriendo a manera de caída de castillo de naipes. Apareció en China, luego fueron apareciendo en algunos otros países cercanos a China, luego fue a Italia, que fue la vía de entrada para Europa, una de las vías de entrada para Europa, luego se trasladó a España, Francia, y acuérdense las cosas como se iban descontrolando allá. Y nosotros veíamos muy apáticos y muy alejados, pensando que no nos iba a comprometer para nada. Y luego vimos en abril la realidad que nos golpeó en la cara y cómo, al menos en el Guaya, sobre todo en Guayaquil, el caos y el desastre fue mayoritario. Entonces, estamos siendo advertidos nuevamente de que hay una segunda ola europea y lo que va a ratificar que va a haber una segunda ola en Ecuador y tenemos que estar preparados para ello. Al menos nosotros como población civil, porque vemos que el gobierno, el Ministerio de Salud, son entes ineficientes, son entes que encima de que rayan con la corrupción en cada uno de sus actos, rayan también en el grado de lo inhumano y lo insensible, porque las medidas que se toman no tienen ningún condicionamiento especial para que cientos y miles de familias ecuatorianas que en este momento no tienen trabajo, no tienen fuente de ingreso, al menos puedan asegurar cierto tipo de garantía de poder mantener ciertos parámetros de cuarentena. Hay gente que ni siquiera tiene posibilidades de comprarse mascarilla. Entonces, ¿yo cómo puedo exigirles que cumplan este requisito si no tienen las condiciones económicas para hacerlo? Entonces, todo ese panorama que se vea lo complejo es que nosotros como población civil tenemos que tenerlo presente, concientizarnos y en ese grado de conciencia también, de una u otra manera, entender que las cosas están complicadas, no bajar la guardia, ¿sí? Tratar de evitar los espectáculos de aglomeración de personas, los lugares donde pueda comprometerme mi salud, porque si usted no se ha contagiado, se puede contagiar y puede contagiar a sus seres queridos, y si usted ya se contagió, no le puede dar una garantía al 100% de que pudiera existir algo. Estamos hablando de una enfermedad nueva y todo lo que se escribe día a día muchas veces se contradice lo del día anterior. Y en virtud de ello, miren lo que les traigo, algo que se publicó hace 3 horas en la BBC, y es lo siguiente. El Remdesivir y otros 3 fármacos están hablando de que tienen poco o ningún efecto en la supervivencia de los pacientes según la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué está ocurriendo? Que en el ensayo de la OMS, bautizado como Solidaridad, evaluó 4 posibles medicamentos para tratar el COVID-19, que se incluyó el Remdesivir y la hidroxicloroquina. El Remdesivir fue uno de los primeros fármacos en usarse para tratar el coronavirus. El reciente Donald Trump, cuando estuvo internado en una casa, una casa hospitalaria, y el Gilead, que es el fabricante del medicamento, rechazó las conclusiones del estudio. Entonces, en un comunicado, la farmacéutica dijo que los hallazgos de la OMS eran inconsistentes con los de otras investigaciones y que estaba preocupado de que los resultados aún no hayan sido revisados por otros científicos independientes de la investigación. Pero, en definitiva, el estudio de la OMS, ¿qué descubrió? Evaluó estos 4 tratamientos con Remdesivir, con hidroxicloroquina, con interferón y con la combinación de lopinavir y ritonavir. Esta combinación de lopinavir y ritonavir ya la habíamos hablado algunas veces y la verdad es que en todos los estudios ninguno de ellos avaló de que diera una respuesta satisfactoria. Así que fueron quedando de lado. El interferón también poco a poco fue disminuyendo las garantías que inicialmente hubiera entregado. Así que más bien la cuestión iba concentrándose entre hidroxicloroquina y Remdesivir. La hidroxicloroquina demostró que ciertas combinaciones podían ser hasta perjudiciales en la salud de las personas. Por ejemplo, la combinación hidroxicloroquina y el antibiótico acitromicina era una especie de bomba de tiempo que en algunas personas podría ser peor el remedio que la enfermedad. Así que la hidroxicloroquina como tal, por las combinaciones, también fue quedando de lado. Y ahora salen con esto del Remdesivir, que de una u otra forma yo digo que hay que todavía esperar. Hay que esperar porque estos estudios siempre tienen que entender lo que se llaman comparaciones en pares, ¿sí? O estudios en pares, para ver si lo que ellos están viendo o investigando en cierto lugar versus otro sitio tiene más o menos la misma valía. Así que al menos en este tema, de una u otra forma, tendríamos que estar un tanto alertas y ver qué es lo que va a ocurrir. Pero simplemente les traigo a relación este artículo para ratificar lo que yo les digo.
lo que aparentemente puedo decir al 100% del COVID-19 el día de hoy, puede venir mañana un estudio y puede darme de traste todo eso, o puede reducirme lo que yo estoy pensando. Entonces, por eso tenemos que ser muy criteriosos y por eso no hay que bajar la guardia, porque hay muchas cosas que todavía se están reescribiendo, se están escribiendo inicialmente y en virtud de ello tenemos que hacer análisis. Lo mismo es con el tema de las vacunas, que sin lugar a dudas, en cuanto al tema de las vacunas, de una u otra forma el panorama se vuelve un poquito más interesante, porque no solamente es que ha aparecido una vacuna, ni dos. En fase 3 ya tengo más de 8, ya tocando las 10, y probablemente se van a integrar dentro de pocas semanas unas 2 a 4 vacunas más. Tanto es así que, por ejemplo, ya Rusia está aprobando a una segunda vacuna, y la cual va a ser comenzada a ser administrada a una cantidad importante de personas dentro del territorio ruso, una segunda vacuna. Y está en marcha una tercera vacuna. Sí, China también está probando una cuarta vacuna que tiene un aparente éxito y significaría que China entraría con 4 vacunas. Y fuera de las que tenemos de AstraZeneca, de Moderna, de estos laboratorios como Johnson Johnson, sí, en fin, de algunos otros laboratorios, que de una u otra manera el panorama lo vuelve más promisorio en el sentido de que voy a tener la posibilidad de una vacuna. Pero escuchemos también lo que tiene que ver al tema de vacunas. No es que yo tengo la vacuna y que ya se determinó la efectividad, ya se determinó la buena disponibilidad, la mínima cantidad de complicaciones y sobre todo la respuesta inmune adecuada, pero no solo el hecho de que ya tenga esa vacuna significa que el día de mañana toda mi población la tendrá. Porque no estamos hablando de que tengo que vacunar a una persona ni a 10 personas. Estamos hablando de que tengo que vacunar a millones de personas. Solo en Ecuador, de inicio, tendría que ser entre 1 a 5 millones de personas vacunadas de inicio, ¿sí? Y no digamos en otros países más grandes y no hablamos de todo el mundo. Entonces, nuevamente vemos que la cantidad de vacunas que necesito es significativa. Así que el tema de vacunas prolongaría que una vez empezando a vacunar, al menos un país como el nuestro, si funcionara bien, necesitaría entre 1 a 3 meses, prolongándose 5 meses, teniendo ya la vacuna en nuestro poder, ¿sí? Entonces eso también hay que dejarlo claro. O sea, no es que llega la vacuna y automáticamente. Además, bueno, no sé si le alcance algo de cuerda, pero este gobierno, que ha sido un desastre en todo, ha sido desalmado. A los únicos que ha favorecido a los banqueros y a los grandes grupos económicos, ¿sí? Yo creo que si llegara el tema de vacunas con ellos, lo van a trabajar tan mal que tranquilamente nos agarre el nuevo gobierno y el nuevo gobierno quizás hasta nos acabe vacunando. Pero este de aquí le veo siempre problemas porque lo ha demostrado. O sea, no es solamente una cosa, ha sido muy reiterativo todos los elementos en cuanto a lo deficiente. Les voy a poner 2 ejemplos clarísimos. Uno, no sé si ustedes recuerdan un famosísimo número, creo que era el 161, para usted llamar, comunicar que estaba enfermo, que le iban a hacer una visita guiada, etc. Yo le puedo garantizar que si tengo a 100 personas conectadas y de ellas 50 llamaron el número, probablemente la mitad de ellos, si les llegaron a atender, ¿sí?, no tuvieron ningún tipo de respuesta efectiva. Y la otra mitad, si le atendieron, a la otra mitad, a la larga, quizás solamente de esa mitad, un porcentaje mínimo llegó a recibir algo interesante de ahí. No. O sea, hiper deficiente lo del famosísimo 161. Luego sacaron, les dije 2 ejemplos. 161 es el teléfono. Luego sacaron una aplicación que ya no me acuerdo ni cómo se llama. Creo que se llama... bueno, voy a especular con el nombre. Sacaron una aplicación recién hace un mes. Estamos en octubre, a final de julio, principios de junio, julio, agosto, perdón, a finales de agosto, principios de septiembre, una aplicación que yo les dije, me parece esto bien si se lo hubiera hecho en marzo, pero ya ahorita, la verdad que yo no le había sentido. ¿Cuánto habrá costado? ¿Cuánto habrá pagado por eso? ¿Sí? Y la verdad, si ustedes entran a la tienda de Google Play o la tienda de Apple Store, van a ver cuántas descargas ha tenido, y yo probablemente ya especulo, no deben haber pasado de 10.000. O sea, ineficiencia por todos lados. Así que de una u otra manera, eso es lo que ha ocurrido, está ocurriendo, y esperemos al menos que el tema de vacunas pueda llamar a tantos médicos que son
muy entendidos sobre el tema y que podrían dar una respuesta efectiva. Y sí, pero bueno, no sé, este ministro de Salud también ha sido un desastre. Sí, creo que el sello característico de los últimos ministros ha sido hacerlo todo mal, ha sido hacerlo todo deficientemente. Y bueno, quizás pueden tener un solo punto. Recuerden que los hospitales se repartieron como cuotas políticas. Entonces, de una u otra manera, un ministro de salud que no puede poner personal que él considere idóneo en puestos hospitalarios, porque están estos movidos o motivados por puestos políticos, porque sabemos, acá en Manaví era más que evidente que los asambleístas tenían cuotas de poder y cada uno ponía su director del hospital, este y el otro, y bueno, quién sabe con qué interés, bueno, más o menos podemos intuir los intereses que había de por medio. Entonces todo eso complicó el tema de salud. Entonces este gobierno que está categorizado como el peor gobierno de toda la historia de Ecuador, el peor, y miren que nosotros hemos tenido los Yamiles, los Bucaranes, los Lucio Gutiérrez, o sea, hemos tenido lo peor de lo peor, y ahora para que haya sido este el peor, imagínense en qué nivel está. Bueno, por eso es que no hay que bajar la guardia y hay que mantenernos, porque todavía el problema no termina absolutamente para nada. Hoy día tengo que ser un poco más corto porque, bueno, estoy planificando hacer otra cuestión ahora y que debería estarla. Estoy en una actualización de otro tema de la parte universitaria. Y al menos solamente voy a dejar pendiente aquí el tema sobre el frío no acelera la propagación del COVID-19 según los expertos. Esto lo vamos a desarrollar el día domingo, 20 horas también nuevamente, porque mucha gente está temerosa de que, sobre todo en el hemisferio norte, que están por entrar a lo que es ya dentro de poco a la época fría, y de una otra manera en el hemisferio norte siempre vienen en esta época a aparecer las famosísimas gripes estacionales, influenza, en fin, hasta coronavirus de otro tipo. Incluso en México ya hay un paciente que se infectó por COVID-19 y por una variante de un Haemophilus influenzae. Entonces, ese tipo de cosas genera pánico. Pero bueno, al menos estas investigaciones de ahora nos pudieran dar un poquito de tranquilidad. Dicho eso, voy a mencionar a las personas que nos han podido acompañar el día de hoy para, bueno, de una otra manera hacerlo un poquito más didáctico antes de ir terminando esto. Nos ha acompañado Christopher Marcillo, Líder Bailón, Marta Santana, Carla Macías, Diomari Mor, Henry Cedeño, Montanero, el colega. Desde Chile, el doctor Jorge Yencón. La señora Marta Santana nos dice, gracias por la información real. Muchos saludos, estimado doctor. Lucero Marcela Vargas, la doctora Luxiola Alarcón, deseándole que se pueda recuperar lo más pronto posible. Carla Estefanía Gómez, José Caicedo Mero, desde Quito Lupe Gisela, el doctor Leonardo Daniel Molina Vélez, Laisha Michelle Hernández, Diana Mera, la señora Diana Mera, Lisette Rodríguez, Livia Rosa, Mercy Zambrano Manrique, la señora Livia Rosa nos escribe desde Nueva York, mil gracias por la información y sacar de su preciado tiempo para ella. La verdad que más bien es un gusto, a uno lo relaja estar compartiendo cierto tipo de información. Esas son las personas que nos han podido acompañar. Bueno, yo creo que sí tenemos 5 minutos para hablar de este tema y no dejarlo al pendiente. Hay el grupo de Biología Computacional y Sistemas Complejos de la Universidad de Cataluña ha confirmado que la llegada del frío no influye en una mayor propagación de la pandemia del coronavirus, que actualmente se encuentra en la fase de segunda explosión o segunda ola en Europa. En su último informe sobre la evolución de la enfermedad, se monitorizaron los datos de la pandemia en toda Europa y se ha afirmado que el descenso de temperaturas no implica una mayor propagación del COVID-19. Han puesto como ejemplo las diferencias entre Dublín, que se encuentra a 13 grados centígrados como media, y con un índice de velocidad de propagación del virus de 1.90, y Tallinn con 9 grados centígrados y una velocidad de propagación de 0.77, o sea, mucho menor. De esta forma, los científicos han relacionado el gran incremento de casos que han experimentado los países de Europa en las últimas semanas con la incapacidad de rastrear debidamente los contactos de positivos, que imposibilitaría la interrupción de las cadenas de contagio. ¿Cómo se llama eso? Testeo, la mayor cantidad de test. Entonces, nuevamente, el día de ayer estaba dando una entrevista a los amigos de Hoja de Ruta en Facebook y en YouTube que se transmiten ellos, y me estaban preguntando que si era razonable
que le iban a hacer juicio político a la ex ministra, la doctora Andra Muñoz, porque, por el manejo tan deficiente que hubo. Yo le digo, es más que necesario que lo hagan, porque si ustedes recordarán, antes de que ella saliera del ministerio, ella había ofrecido que ya el ministerio, que el Ministerio de Salud y a través del Seguro Social habían adquirido 2 millones de pruebas para realizar en el Ecuador. 2 millones. Si no me creen, por favor, revisen, porque salió publicado en los medios tradicionales a mediados de marzo, a finales de marzo. Fueron días antes de que saliera la ministra de Salud. Y que resulta que salió la ministra, a los 3 días, el nuevo ministro dijo, no, es mentira que sean 2 millones, solo son 200.000 nuevos test. Y les puedo asegurar que hasta ahora nosotros no hemos llegado a 200.000 test. O sea, encima fue una falacia de una magnitud gigante, ¿sí? Una giganta, como cierta ministra que la catalogan así. Entonces, todo eso conlleva a que nos engañaron al principio. Y miren lo que pasa en Europa, se descuidaban las pruebas en los test, han bajado las defensas y han tenido esta segunda ola de contagios considerable. Lo único más o menos reconfortante es que la letalidad no es tan aumentada o tan incrementada como en la primera. Sin embargo, si los sistemas sanitarios, si los sistemas de salud están colapsados, no habrá posibilidad de poder seguir cantando victoria en ese sentido. Así que tenemos que estar muy pendientes. Acá en Ecuador, y esto se llama guerra avisada, no mata gente, nos va a ocurrir lo mismo. Y no es porque seamos aves de mal agüero ni nada por el estilo, sino porque es una cuestión lógica y elemental. Si ustedes transcurren por las calles de sus ciudades, ya se van a dar cuenta que hay desaprensivos, ¿sí? Hay gente que ya no usa mascarilla, ¿sí? Yo le digo, acá al menos yo lo hablo por mi ciudad, por Puerto Viejo, que yo veo, y hay gente que anda sin mascarillas, ¿sí? Y uno los queda viendo feo al menos para que sientan la presión social y lo haga. Porque si usted se contagió y ya pasó por eso y sale sin mascarilla, tiene que ser respetuoso con la gente que no se ha contagiado, pero sobre todo con la gente que ha fallecido, por favor. O sea, hay que tener un poquito de sentido común. Incluso tener la mascarilla es una señal de respeto, de consideración a todo el mundo. Entonces hay que tener un poquito de empatía, hay que ser bastante humanos viviendo esta pandemia de la forma en que la vivimos. Así que me parece interesante tomar en cuenta esto, sobre todo para los países del hemisferio norte, donde se confirma, al menos por estos estudios, de que el frío no acelera la propagación del COVID-19 según los expertos. Bueno, dicho todo esto y agradeciendo como siempre la presencia de ustedes, quiero nuevamente mencionarles que no hemos llegado a la final. Usted mentalmente piense que esto, como se lo ha venido viviendo, al menos para los cuidados de uno, debe de prolongarse hasta el mes de febrero del 2021. Sí, así de esa manera. Si nosotros ya tenemos vacuna, o sea, ya se están experimentando vacunas acá. Tenemos un grupo de 20.000 personas que van a ser el primer grupo que se va a experimentar una vacuna en una universidad privada, ¿sí? Pero probablemente en diciembre, si es que medianamente se mueven las autoridades, podríamos tener ya ahora sí cuantificadas un cierto grupo de vacunas. Pero nuevamente, no es que llega la vacuna y automáticamente se distribuye y todo. No, lastimosamente acá, de una otra manera, la burocracia sanitaria podría también acarrear de que todo demore. Así que mentalmente hasta febrero del 2021 pensando, y esta noche, dentro de lo que se pueda, si está en sus condiciones de relajarse un rato, olvidarse de todo y poder llegar en un estado de conexión con su yo interno, con su alma, hágalo. Porque también tener la mente tranquila ayuda mucho en esto, ¿sí? Ayuda muchísimo. Así que intente hacerlo. Espero que tenga un muy resto de la noche de viernes positiva y el fin de semana que lo pase lo mejor. Si Dios lo permite, el día domingo nos estaremos viendo 20 horas. Cuídense mucho y que la pasen de lo mejor. Chao, chao y gracias por estar acá.